Juan capítulo 6, versículo 63. El título del mensaje es: no vivas por mentiras. El espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Pregunto, ¿para qué aprovecha la carne? ¿Para qué? Y la mayoría de personas viven para la carne, y la carne para nada aprovecha. La mayor, más mala inversión que tú puedes hacer es invertir en algo que no sirve para nada. Hoy la gente vive por pura apariencia de la carne y dedican su vida a las apariencias. Ese cuerpo tan lindo que usted tiene, un día se lo comerán los gusanos. La carne para nada aprovecha. Entonces Jesucristo nos dice en este verso que ¿quién es el que da vida? El Espíritu. Diga que está a su lado: el Espíritu es el que da vida. Y la carne, les pregunto, ¿y la carne para qué aprovecha? ¿Para qué? ¿Qué es más importante, la carne o el Espíritu? ¿Qué es más importante para ti, la carne o el Espíritu? ¿En qué debe haber mayor inversión en tu vida? ¿En la carne o en el Espíritu? Es de lógico. Cuando tú vienes aquí a la iglesia, tú estás alimentando tu espíritu. Durante toda la semana pasaste alimentando la carne, pero tú entendiste que venir a la iglesia es una inversión para lo más importante que tú tienes, que es tu espíritu. Y cuando hablamos del espíritu, hablamos del hombre interior que cada uno de nosotros tenemos, donde está la fe, donde están los sueños, donde está la manera de pensar. Aquí a la iglesia venimos a invertir en él. Pero la segunda parte del versículo dice: las palabras que les he hablado son espíritu y son ¿qué? Vida. Quiere decir que las palabras de Jesús no solo van a afectar mi espíritu, sino que en las palabras de Jesús está el secreto de la vida. Cuando uno viene a la iglesia, uno viene a aprender a vivir. La iglesia es una escuela de vida. Aquí te enseñamos, o la Biblia nos enseña, cómo tener una vida correcta en el matrimonio, en las finanzas, cómo tener una vida correcta en el estudio, en el trabajo. Porque las palabras de Jesús son espíritu, que es lo más importante, mi hombre interior, pero también son vida. O sea, en la palabra de Dios está el secreto para vivir bien. Hoy vamos a aprender sobre esto. La semana pasada les dije que el diablo no le interesa robarte cosas materiales, que el diablo lo que quiere robarte es la palabra. Porque si el diablo te roba la palabra, tú no vas a crecer, porque no vas a creer. Todo el que cree, crece. Primero hay que creer para luego crecer. Entonces, para que tú no creas y crezcas, el diablo se roba lo que te hace crecer. Hay una enfermedad que produce, que está en el cuerpo de muy pocas personas en el mundo, que es como una bacteria, por decirlo así, que se come lo que produce el crecimiento en el ser humano. Y las personas viven los años pero nunca crecen, fueron pequeños. ¿Por qué? Porque no pudieron desarrollar su crecimiento. El diablo quiere venir a robarse la palabra de vida que te da Dios para que tú no crezcas. Porque si tú crees, tú creces. Si crees, vas a crecer. Entonces, ¿cómo el diablo se roba la palabra? El diablo se la roba cambiándola por una mentira. Dígale que está a su lado: no vivas de mentiras. Como ejemplo les puse la semana anterior, segundo de Reyes 4:16. Eliseo le profetiza a la mujer sunamita, a la cual ella había invertido en él, le había construido un cuarto, lo llevaba a comer, porque ella creía que él era un hombre de Dios. El año que viene, por este tiempo, abrazarás un hijo. Ella le dijo: no, señor mío, varón de Dios, no te hagas burla de tu sierva. Les enseñé que la mujer creía que el profeta era un hombre de Dios, pero su mente no creyó a la palabra del profeta de Dios. O sea, ella dijo: tú eres un hombre de Dios, pero lo que me estás diciendo no es de Dios. Les dije que nuestra mente está estructurada o está diseñada por estructuras mentales religiosas, culturales y sociales. Que si nosotros no derribamos esas culturas, las cosas magníficas y maravillosas que Dios nos dice nos van a parecer que son mentiras. La mujer dijo:
no creo, porque la palabra burla significa mentiras. Ella lo que le estaba diciendo: no le mientas a tu sierva, varón de Dios. Y le dije: muchas veces tú crees al hombre de Dios que te predica, pero no puedes aceptar la palabra de Dios que el varón de Dios te predica. ¿Por qué muchas veces no la puedes aceptar? Porque es tan grandiosa, es tan maravillosa, es tan linda, de que una casa, de que un carro, de que Dios me va a dar esto, que Dios me va a dar otro, que Dios puede. Es tan lindo eso que mi mente cultural, social, del contexto de vida donde vengo, del barrio, de la sociedad donde me he criado, la mente dice: eso es imposible, eso te están mintiendo. Y dudar de la verdad de Dios es hacerle una mentira, porque toda verdad siempre tendrá una mentira. Toda verdad tendrá una mentira. El blanco tendrá el negro, la luz tendrá noche, la verdad tendrá mentira. Entonces, cuando tú recibes la palabra, inmediatamente el diablo quiere meterte una mentira para que tú no creas, porque si crees, creces. La Biblia dice que Jairo, el dignatario de la sinagoga, va donde Jesús y le pide que vaya a orar por su hija en casa, que se está muriendo. Entonces, cuando van de camino, una mujer toca el borde del manto de Jesús, es sana. Y si Jairo llegó con fe a pedir un milagro, después de ver ese milagro ahora tenía más fe. Cuando van caminando a casa, uno de la casa le dice a Jairo: Jairo, no molestes al maestro, tu hija murió. En ese momento Jairo recibe una información que le podía hacer dudar de lo que él estaba haciendo, de pedir ayuda a Jesús. Pero lo que más me gusta de la historia es que Jesús van caminando. Quiero que se imagine esto: aquí va Jairo, aquí va Jesús, van caminando. Viene el hombre, habla con Jairo, Jesús está a la par, Jesús escucha la conversación. Y en el momento que Jesús escucha la conversación, Jesús se mete y le dice a Jairo: Jairo, no temas, cree solamente. Jesús no le dio tiempo a Jairo de procesar la información que le estaba escuchando, porque por un oído a ti te entra fe y por el otro oído te entra duda. Y al final tú tienes que tomar la decisión de cuál de las dos palabras que estás escuchando quieres hacerla tu verdad. Si lo que dice Dios o lo que dice el médico. Si lo que dice Dios o lo que dice el banco. Si lo que dice Dios o dice tu esposa. Si lo que entran dos oídos. Y al final tú estás en una encrucijada: ¿a cuál de los dos le creo? Solo te recuerdo: la palabra de Dios permanece para siempre. Si le crees a ella, tú permanecerás para siempre en esa palabra, porque ella no se agota, no tiene fecha de vencimiento. Entonces Jairo en aquel momento dijo: bueno, Señor, vamos a mi casa. Escúcheme: cuando hay temor es que hay duda. Cuando hay duda es que no hay fe. Una persona que vive por fe no vive con temores. No tiene miedo del mañana. No tiene miedo de que no le den lo que él quería. No vive angustiado. Duerme en paz por las noches, porque tiene la convicción, tiene la certeza de que lo que Dios dice tarde o temprano se cumplirá, porque es una palabra de Dios que no miente. ¿Alguien me está escuchando hoy? Búrlate de mí, pero jamás te burles de la palabra que yo digo, porque es la palabra que permanece para siempre. Ella se creyó que el profeta se estaba burlando. Tú eres un hombre de Dios, pero yo tan vieja. Cuando ella le consultó a su conocimiento dijo: eres vieja, eres estéril, estás loca, este hombre de Dios te está burlando de ti, se está mintiendo. Muchas veces Dios te ha dicho una palabra y tu mente es tan pequeña que le has hecho una mentira. No, eso no, a mí no, eso no va a pasar. Tú mismo estás bloqueando tus bendiciones, porque Dios no te da algo hasta que primero tú no lo aceptes. Mira lo que Jesús dice en Juan capítulo 8 verso 31. Dijo Jesús a los judíos que habían creído en él: si ustedes permanecen en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. La palabra permanecer significa estar y caminar sobre ¿qué? ¿Sobre qué? La palabra. Diga conmigo: caminar. Bien fuerte: caminar y estar sobre la palabra. Uno de los problemas de muchos creyentes es que no permanecen. Oyen la palabra, pero no permanecen en la palabra. Hoy yo te estoy predicando una palabra que tú vas a oír,
Pero mañana tú tienes que decidir si vas a permanecer en la palabra que hoy escuchaste. Todos los días tenemos que tomar una decisión sobre qué permanezco. ¿Permanezco sobre la palabra o permanezco sobre las mentiras que escucho que van contra la palabra? ¿Ustedes saben que Pedro no caminó por las aguas? ¿Ustedes sabían eso? Que Pedro nunca caminó sobre las aguas. Pedro caminó sobre una palabra. Maestro, le dice Pedro, si eres tú, di que yo vaya a ti sobre las aguas. Y Jesucristo le dijo, ven. Y Pedro se echó de la barca a caminar por las aguas, no porque él creía que caminaba sobre las aguas, sino porque él creía la palabra que Jesús le había dicho, ven. Y cuando Pedro caminó, estaba caminando sobre una palabra. Cuando tú te atreves a caminar sobre la palabra, vas a vencer la enfermedad, vas a vencer el cáncer, vas a vencer la ruina, vas a vencer la pobreza. ¿Por qué? Porque estás caminando sobre una palabra que permanece para siempre. Oh, dáselo. La palabra permanece. Échate a las aguas. Abre el negocio por la palabra. Conoceréis la verdad y la verdad os hará. La verdad os hará. ¿Cómo nos hace la verdad? Le respondieron los fariseos, los judíos. No nos dan toque. Linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. Le hago una pregunta: ¿era verdad lo que ellos están diciendo de que ellos nunca habían sido esclavos de nadie? Era una mentira. ¿Ya se les había olvidado que no fueron esclavos de los egipcios? ¿Que fueron esclavos de Babilonia? Es cierto que ellos eran del linaje de Abraham, en eso estaban diciendo la verdad, pero estaban mintiendo diciendo de que nunca habían sido esclavos. O sea, cuando ellos escuchan una verdad, no la quisieron aceptar completamente. Escuche esto que te voy a decir: nadie puede ser libre si se miente a sí mismo. Mírame, acabo de decirte esto. Cuando tú escuchas la palabra y la aceptas, o sea, la crees como una verdad, la misma palabra va a sacar a luz las tinieblas que tú tienes. Pero cuando la palabra saca las tinieblas, no es para que tú la justifiques, es para que tú te arrepientas. Ejemplo: usted está sentado y usted está escuchando que la palabra de Dios te hace libre, que usted tiene que cambiar su manera de pensar. Y mientras que yo estoy hablando, usted dice: sí, es cierto, yo he venido con doble ánimo. La palabra está sacando a la luz las tinieblas que hay en usted. Pero si usted dice: no, pero ya hay, ¿cómo no va a ser de doble ánimo? Si no tengo trabajo, si vea lo que me está pasando, y empiezas a justificar, tú te estás mintiendo a ti mismo. Usted le puede mentir a todos menos a usted, porque la mentira que usted dice que todos creen, usted sabe que es mentira. Pero mientras tú te justifiques, nunca vas a ser libre, porque el que miente se convierte esclavo en lo que mintió. Usted mintió hoy, pero mañana tiene que mentir para cubrir esa mentira. Y usted trata de justificarse: sí, pero es que mi abuelo, es que mi tío. Sí, hermano, justifíquese lo que quiera, pero usted sigue siendo esclavo de sus propias mentiras. Échale la culpa a quien sea. Pero si usted se sigue justificando, porque la palabra te confronta, la palabra saca a la luz las tinieblas. Pero ¿para qué la palabra saca a la luz las tinieblas? No para avergonzarte, sino para que tú dejes de una vez por todas esas tinieblas. Cuando la palabra de Dios te confronta y saca la luz, no te justifiques. No hagas lo de estos fariseos que se justificaron. Verso 34: Jesús le respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado. ¿Qué le pasa al que hace pecado? ¿Qué le pasa? ¿Es esclavo de qué? Una cosa es ir a jugar básquet los domingos en la tarde, y otra cosa es ser jugador profesional de la liga de básquet. Una cosa es cometer un error y otra cosa es ser practicante de ese error. Una cosa es pecar y otra cosa es ser un profesional del pecado. Si tú, ¿qué es practicar? Es algo en lo que te haces experto, que tienes habilidad, que eres pro. Es muy diferente a cometer un error.
Si tú vives en la práctica, tú eres un esclavo de lo que practicas. El ejemplo, el cigarro. Y mire lo malo que le pasa al que practica el pecado. Y el esclavo, verso 35, y el esclavo no queda en la casa para siempre. ¿Qué le pasa al esclavo? No queda en casa ¿para cuándo? El hijo. ¿Y qué pasa con el hijo? A ver, ayúdenme. Y el hijo sí queda para... Diga conmigo, la sangre de Cristo me limpia, pero la palabra me hace permanecer. Entonces, hermano, aunque usted cometa un pecado, límpiese, pero no deje de creer a la palabra, por favor. Porque la palabra te hará permanecer, porque la palabra de Dios permanece, y el que está en la palabra permanecerá, aunque peque. Usa la sangre para limpiarte, pero usa la palabra para permanecer. El problema es cuando tú dejas de creer a la palabra por la práctica del pecado. Practicas tanto el pecado que dejas de creer la palabra, y por dejar de creer la palabra dejas de estar en la casa. Y de repente ya no vienes a la iglesia porque estás tan mal en el mundo que ya no puedes venir a la iglesia, te da vergüenza. Porque la gente no cambia, porque la gente no ha permitido que la palabra los haga permanecer. Oyen la palabra pero no permanecen. Si tú empiezas a coquetear con el pecado, tarde o temprano el pecado te sacará de la casa del Señor. Dígale que está a su lado: el esclavo no permanece. Dígale: pero el hijo permanece y hereda. Así que si usted es un esclavo de algo, hoy usted va a romper con esa esclavitud en el nombre de Jesús, porque usted es un hijo de Dios que nació para permanecer en la casa del Señor por la palabra. Amén. Así que si el Hijo libertare, verso 36, seréis verdaderamente ¿qué? ¿Cómo seréis? Verdaderamente una libertad total y verdadera, genuina. Cuando usted crea la palabra, cuando usted acepta como una verdad las palabras de Dios, usted va a ser completamente libre de las mentiras del mundo. Jesucristo le dice en el verso 37: sé que soy descendiente de Abraham, pero procuran matarme. No los entiendo. Ustedes dicen que son hijos de Abraham, pero me procuran matar a mí. Quiero que todos leamos la última parte de este verso 37, por favor. Procuran matarme porque ¿por qué? ¿Por qué procuran matarme? 1, 2, 3. Porque mi palabra no haya. ¿Sabe lo que está diciendo Jesús? Es que mi palabra no les cabe en su molde mental. Es como querer meter un triángulo en un cuadrado, no cabe. Es como meter un círculo en un triángulo, no cabe. Tus estructuras mentales hacen que la palabra de Dios sea demasiado grande para ti. Por eso no puedes permanecer en ella. ¿Cómo permanecer si tu mente no la acepta, si a tu mente no te cabe? Si te entró la ciencia, si te entró la tecnología, pero la palabra no te entra. ¿Qué pasa? Tan buenas noticias, tan fuera de lo común en la palabra que te cuesta que te entre. Solo el que la acepta como una verdad, el que permite que le entre. La Biblia dice que la palabra es como una espada de doble filo que penetra, que rompe, dice los tuétanos, que traspasa, dice la palabra, las ligaduras, que rompe. La palabra de Dios tiene que penetrarte desde la cabeza a los pies y romperte la vida, romperte el pecado, romperte las maldiciones, romperte la enfermedad, romperte las estructuras y dejarte nuevo, transformado, para que tú puedas permanecer todos los días por la palabra. Dígale que está a su lado: la palabra no es información, la palabra es transformación. La palabra penetra, la palabra rompe, la palabra traspasa. Esto no está escrito para información, esto está escrito para transformación. Cuando tú logres que esto baje a tu corazón,
tú permanecerás en la palabra todos los días de tu vida. Y aunque venga el diablo a hablarte al oído, te vas a morir, no te aman, nunca vas a volver a servir, tú le vas a decir: cállate, Satanás, porque yo permanezco en lo que permanece para siempre. ¿Sabes qué es lo que quiere el diablo? Que tú dejes de permanecer en la palabra. Quiere que le diga algo durísimo y fuerte. El que deja de permanecer en la palabra se convierte en hijo del diablo. No lo digo yo, lo dijo Jesús. Y ahorita lo vamos a ver. El diablo, como no pudo permanecer, él quiere que tampoco tú permanezcas. ¿Sabes cómo tú vences al diablo? Haciendo lo que él no pudo: permanecer en la palabra de Dios. Escúchame para decirte esto. Escucha esto. La batalla más grande que tú y yo tenemos no es contra el infierno. La batalla más grande que tú y yo tenemos es contra nuestros pensamientos. Aquí se libra una batalla todos los días, porque lo que siento quiere opacar lo que creo, porque lo que veo quiere contradecir lo que he escuchado. Recuerda que los hijos de Dios vemos con los oídos, no con los ojos. La fe entra por el oír, no por el ver, pero la fe se manifiesta en lo que veo que hago. Tu batalla más grande en la vida no es contra el diablo, porque escúchame esto: el diablo fue derrotado en la cruz del Calvario, pero tiene que ser derrotado en mis pensamientos. Cristo murió y lo derrotó, y dice que exponiendo públicamente a principados y potestades los avergonzó en la cruz. Pero como el diablo fue derrotado en la cruz, ahora me quiere vencer a mí en la mente. Pero cuando yo al diablo le digo: escrito está, escrito está, escrito está, el diablo es derrotado y vencido, porque sabe que mi mente está en la palabra, y la palabra es lo que lo vence a él. Cuando el diablo vino a tentar a Jesús, Jesús no le dijo: yo soy el hijo de Dios, me tienes que respetar. No, Jesús le dijo: escrito está, escrito está, escrito está. Cuando el diablo te dice: una cervecita, vamos a echarnos por ahí una droga, vamos a fornicar, vamos a adulterar, tú dirás: escrito está, Satanás, yo soy un hijo de Dios, lavado por la sangre de Dios, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Mayor es el que está conmigo que el que está en el mundo. ¿Sabe qué tiene que hacer el diablo? Correr y huir, porque la palabra está en tu boca. Pero si empezamos, no sé, Dios no es un mentiroso para que tú lo hagas mentiroso. Dios dice la verdad. Yo hablo lo que he visto cerca de quién. ¿Mayúscula o minúscula? ¿De qué Padre se está refiriendo? Esto lo dijo Jesús: yo hablo lo que he visto cerca del Padre. Y vosotros lo que habéis ¿de quién? ¿A cuál Padre se está refiriendo Dios? Es Jesús. ¿A qué Padre se estaba refiriendo Jesús? Vamos a descubrirlo. 39. Respondiendo le dijeron: nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo: ay, muchachos, si fueren hijos de Abraham, las obras de Abraham harían. Pero ahora ustedes, dizque hijos de Abraham, procuran matarme a mí, hombre que os he hablado la cual he oído. ¿De quién? ¿De quién la oyeron? 41. Ustedes hacen las obras de vuestro padre. Otra vez les habla de un padre con minúscula. Entonces ellos le respondieron: ¿qué? Nosotros no somos nacidos de fornicación, un padre tenemos, que es Dios. Primero le dijeron que eran hijos de Abraham, ahora dicen que son hijos de Dios. Jesús les dijo: si vuestro padre fuera Dios, como ustedes dicen, y se jactan diciendo que tienen padre, ciertamente me amarían, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que el que me envió. Por favor, leamos bien fuerte el verso 43. 1, 2, 3. ¿Por qué no entendéis mí? ¿Por qué no podéis escuchar mi
Cuando yo leí esto, yo dije, un momentito, no entiendo. ¿Por qué Jesús les está hablando el lenguaje? Jesús les dice: ustedes son hijos de vuestro Padre. Dice: y por eso ustedes no pueden entender mi lenguaje, porque no tenemos el mismo papá. Entonces yo le pregunté al Señor: ¿y por qué ellos no entendían tu lenguaje? Y el Señor me dijo: porque ellos no aceptaban mis palabras. Y el Señor me dio la siguiente revelación: para que tú hables un lenguaje, primero tienes que aprender las palabras. Para yo poder hablar el lenguaje de español, mi mamá me decía: papá, mamá, y yo repetía. Porque yo recibí de ella esas palabras, yo tuve lenguaje, hablé en español. Cuando la Biblia dice, cuando yo le pregunto: Señor, ¿por qué le dijiste que no hablan en tu lenguaje? Si ellos eran griegos, les podrías hablar en arameo, les podrías hablar en hebreo. Y el Señor me dijo: no, ellos no entendían mi lenguaje de la fe, porque mi Padre es el lenguaje que Él usa, el lenguaje de la fe. Ahora escucha esto: tú, para poder hablar inglés, tienes primero que aceptar las palabras en inglés. Si a mí me dice Dave: pastor, yo te voy a enseñar inglés, good morning significa buenos días, y yo le digo: no. ¿Por qué? Porque yo no creo que good morning sea buenos días. Si yo no lo creo, jamás hablaré inglés, porque primero se acepta la palabra y luego se cambia el lenguaje. Cuando tú dices papá, tú no estás hablando español, estás aceptando el español, y lo que tú aceptas será lo que tú hables. Si tú no aceptas la palabra de Dios como una verdad, no la usarás en tu lenguaje. ¿Alguien me escuchó hoy? Si tú lo ves como religión, nunca estará en tu lenguaje, porque uno habla lo que uno cree que es una verdad. Pastor, es good morning. Está bien, Dave. Y cuando yo lo digo porque creí a una verdad. Porque Dios no responde a tus lágrimas, Dios no responde a tus gritos. Señor, ¿por qué me está pasando esto? Señor, no entiendo. Y Dios dice: no entiendo tu lenguaje. ¿De quién eres hijo? Si eres mi hijo, hablas como papi. Porque todo padre acude al llamado de su hijo cuando habla en su idioma. Y yo le enseñé papi, ella me llama papi y yo voy por ella. Eso es Dios. Habla en fe y Dios acudirá a escuchar tu clamor. Porque para hablar el lenguaje del Padre hay que aceptar las palabras del Padre. Sí. Miren por qué Jesús, y esta es la segunda revelación que les voy a dar. Recuerden que les venía hablando de un padre, Jesús, ¿se acuerdan? ¿De cuál padre les estaba hablando? Vosotros sois de vuestro padre ¿quién? Y los deseos de vuestro padre el diablo quieren hacer. Vuestro padre el diablo ha sido homicida desde el principio. Y agárrese la silla porque aquí viene la revelación. Y no ha permanecido ¿en qué? El carácter de Dios se muestra en permanecer en la verdad. El carácter del diablo se muestra en no permanecer en la verdad. Seréis mis
discípulos si permanecen, pero ustedes son de vuestro padre el diablo. ¿Por qué? Porque ustedes no permanecen en la verdad, porque no pueden aceptar mis palabras y por ende no pueden hablar mi lenguaje. Eso fue la predicación que Jesús le dio a los judíos que habían creído en él. Ese fue el sermón resumido. Ustedes dicen que son del Padre Dios. No lo son, son del Padre Dios. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque ustedes no reciben mis palabras, no hablan mi lenguaje. Porque el que es mi discípulo permanece en mi palabra. Si usted comienza algo en la vida y usted lo abandona, pregúntese de quién es hijo. Cristianos hoy en día que comienzan el servicio a Dios y por cualquier porquería y vagabundería lo dejan botado. ¿En quién permanecen entonces? Un día en el mundo, otro día en la iglesia. ¿En quién permaneces? ¿Quién es tu papá? ¿Sabes por qué dejas de permanecer? Porque escuchas otras voces. ¿Para qué ir a la iglesia? ¿Para qué servir al Señor? ¿Para qué alguien no se ofenda? Los pastores son unos ladrones. Y cuando te das cuenta, dejaste permanecer en la verdad de la palabra. Pregúntate quién es tu papá. ¿Cuál es tu lenguaje? Dios no se acomoda a tus palabras. Dios espera que tú hables sus mismas palabras, porque las palabras de Dios son las que permanecen para siempre. Yo, si soy tu padre, háblame mi lenguaje. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad, aquí en la tierra como allá en el cielo. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdona nuestras ofensas de la misma manera que yo perdono a los que me ofendieron. Y Dios dice: allá está mi hijo, él habla mi lenguaje porque aceptó mi palabra. Lo voy a bendecir. A mí el Señor me dijo: como tú corrías en las madrugadas por tus hijas, así yo corro en las oscuridades por tu alma cuando me necesitas. Porque todo padre discierne la voz de su hijo. La pregunta es: ¿de quién eres hijo? Si tú me dices: Pastor Iván, yo soy un hijo de Dios, demuéstralo por tu lenguaje. Habla por la fe. Mucha gente que viene a una iglesia, cuando se muere no se va a ir al cielo, porque eran oyentes que no permanecieron. ¿Sabe quiénes vayan al cielo? Los que oyen y permanecen. No permitas que circunstancias duras de la vida te hagan creer que lo que Dios dice es imposible que te suceda. Si permanecen en la palabra. Y me gusta este verso de Juan. Ojo acá: si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis y les será hecho. Pida, porque usted permanece en la palabra. Termino mi mensaje diciéndote: el diablo no anda detrás de tu empresa. El diablo no anda detrás de cosas materiales, él no las ocupa. El diablo anda detrás de la palabra de Dios que tú llevas por dentro. Y usará tus sentimientos, usará tus emociones, usará lo que escuchas, lo que piensas, lo que veas, para robarte la palabra. Que te roben cualquier cosa en esta vida, que se lleven tu dignidad, tu apellido y tu respeto y tu dinero. Eso es restituible, pero que jamás nadie se lleve la palabra que te hace ser hijo de Dios, el lenguaje de la fe. Eso lo tienes que guardar como un tesoro y darle el valor que requiere. ¿Sabe qué dijo Jesús en el verso 45? Léanlo conmigo, verso 45. Dice:
y a mí, porque digo la verdad, no me crees. Brinca el verso 47, por favor. El que es de Dios, las palabras de Dios oye, porque por esto no las oís vosotros, porque no soy de Dios. El que es de Dios, la palabra de Dios oye, y el que es discípulo en la palabra de Dios permanece para siempre. Amén.